Existe desde hace muchos años la intención de contar con agentes que sean lo más específico posible sobre células tumorales. A través de los años, el uso de la quimioterapia y hormonoterapia en cáncer de mama ha sido muy importante. La hormonoterapia, en todo caso, podía ser utilizada en base a la existencia o no de que en esas células tumorales existiesen receptores que hacían que esta hormonoterapia fuese útil. En el caso de la quimioterapia no ocurre lo mismo. La quimioterapia actúa sobre células que se dividen rápidamente, y no solamente las del tumor pueden dividirse rápidamente, sino que existen células normales que se dividen mucho más rápidamente que las células tumorales y por lo tanto son afectadas por la misma. Un buen ejemplo es la caída de los glóbulos blancos, en las cuales células que se reproducen rápidamente son afectadas por la quimioterapia. Por ende, el hecho de poder contar con una identificación de una población tumoral, esto es, de células tumorales, que expresen algo hacia lo cual uno puede tener un agente dirigido, fue un punto o un avance importantísimo, como ocurrió en el caso de los cánceres de mama, que son HER2 positivos, con la aparición de un anticuerpo monoclonal que fue el trastuzumab. De esto ya hace algunos años, no tantos. Esto tuvo como consecuencia que, aplicado tempranamente, haya ayudado a curar más pacientes con cáncer de mama de esta variante especial HER2 positivo. Valga la pena remarcar que solamente el 20% o alrededor del 20% de los tumores de mama son HER2 positivos. O sea, teníamos un agente que actuaba o que se iba directamente a esas células sin tener otros efectos secundarios o algunos efectos secundarios menores. La aparición o la posibilidad de unir un quimioterápico a esta misma molécula, al trastuzumab, nos daba finalmente algo muy buscado, que era tener alguien que llevase el quimioterápico específicamente a esa célula tumoral. Y esto se consiguió con la asociación del trastuzumab más un agente quimioterápico, entancina, que no se podía utilizar solo porque era muy tóxico, pero unido a esta otra molécula del trastuzumab, este agente quimioterápico va directamente a la célula tumoral que expresa el HER2 que comentábamos antes. O sea, una especie de, durante los años 60, 70, se llamaba encontrar la bala mágica. Hoy pónganle el nombre que quieran, pero es algo que lleva al quimioterápico directamente a la célula tumoral y la libera dentro de ella. Al liberarlo dentro de ella, la hace mucho más efectivo y por otra parte le quita la toxicidad que este agente antitumoral tenía. El TDM1 se suma, y es algo más que una suma, al arsenal terapéutico contra el cáncer de mama. Quizás es un paso trascendente dentro de la lucha del cáncer de mama, como lo fue en su momento la hormonoterapia, alguno de los quimioterápicos, como lo fue el trastuzumab cuando se empleó solo y ahora asociado a este agente quimioterápico. Para los oncólogos realmente esto significa contar con un arma distinta a la que teníamos antes y de alta efectividad y de muy baja toxicidad. Seguramente en un futuro aparecerán cosas todavía muy superiores, pero sin duda que TDM1 constituye en este momento o se ubica en el primer nivel para el tratamiento particularmente de cáncer de mama HER2 positivo y eventualmente para otros tumores que también sobreexpresan este gen y que podrían ser utilizados. Cuando nosotros medimos la eficacia de una droga, lo hacemos a través de disminución del tamaño de las imágenes que eran patológicas o de los tumores que se palpaban, pero fundamentalmente también a través de la disminución de los síntomas que ese tumor podía producir en la paciente. Esa eficacia con respecto al TDM1
depende el tratamiento previo de la paciente, pero aún con tratamientos, con varias líneas de tratamiento en estas pacientes, el TDM1 demuestra una altísima eficacia. Los porcentajes son elevados y esos porcentajes tanto más elevados son cuanto menos la paciente tenga volumen de enfermedad y demás. O sea que si bien el TDM1 en este momento va a ser usado inicialmente probablemente con pacientes que ya están muy politratadas, en la medida que uno trate a estas pacientes con esta droga en situaciones más favorables, los efectos serán mucho mayores. Una de las ventajas de esta droga es el hecho de que una de las toxicidades, en mi experiencia, más importante, y no es curioso que así sea, es la alopecia. Esto es la caída del pelo. Ni la mujer tolera la caída del pelo, ni el hombre tampoco. Es realmente una situación violenta. El cambio de la imagen corporal frente a uno mismo, no solamente frente a los demás, en todo caso frente a los demás una mujer puede ocultarlo a través de una peluca o lo que fuera, sino es frente al espejo, que es mirarse uno mismo. Poder evitar la alopecia es algo mayor. Si a su vez a esa toxicidad que no se presenta con este tipo de droga, el resto de las toxicidades también son menores en cuanto a la baja de glóbulos blancos, en cuanto a otros tipos de toxicidad que habitualmente presenta la quimioterapia, tenemos, como decía antes, el ejemplo de un agente antitumoral que reúne todas las condiciones deseables. Va hacia las células que uno desea destruir, tiene baja toxicidad desde el punto de vista de lo que uno habla de análisis y demás, tiene alto porcentaje de resultados objetivos y no atenta contra la calidad de vida de la paciente, cuando yo hacía referencia fundamentalmente sobre el hecho de la alopecia. En las fases de desarrollo de una droga antitumoral son varias. Comienza en lo que nosotros llamamos una cápsula de Petri, sigue los estudios en animales y luego comienzan las en humanos. Cuando pasa a seres humanos hay distintas etapas, lo que se llama fase 1, fase 2, fase 3. Finalmente a lo que a nosotros nos interesa es la fase 3, cuando se compara la droga en estudio con las drogas que hasta ese momento se venían utilizando. Necesariamente en esos casos siempre se utiliza en pacientes que ya tienen enfermedad diseminada, esto es enfermedad metastásica. Una vez que queda claramente demostrada la utilidad en la enfermedad metastásica, esa droga pasa ya a las etapas iniciales de tratamiento, en el caso particular de cáncer de mama, cuando en razones del pronóstico que tiene la paciente es necesario sumarle algo más. Eso nosotros llamamos tratamiento profiláctico adyuvante, que sigue generalmente después de la cirugía. Cosa que en este momento, por ejemplo, ocurre con el trastuzumab. El trastuzumab solo fue primero utilizado en pacientes metastásicos y fue ascendiendo en la escala hasta llegar rápidamente a ubicarse como un tratamiento adyuvante y hoy día es absolutamente estándar y de rutina en pacientes SER2 positivos que, como he mencionado antes, en esa situación la droga ayuda a curar más pacientes. Cuando uno lo aplica sobre el paciente metastásico, lo que hace es no solo disminuir el tamaño de las imágenes, mejorar la calidad de vida, sino incrementar la sobrevida, cosa que sí está demostrada que sucede con el TDM1 en pacientes metastásicos. Generalmente cuando a una paciente le digo que lamentablemente se le va a caer el pelo con las drogas o las drogas que vamos a utilizar, por supuesto eso impacta a la paciente que sabe que va a hacer quimioterapia ya sabe que le va a pasar, pero que uno se lo diga que sí le va a pasar, le impacta. Y generalmente yo le digo a la paciente, mira, importa mucho, entiendo lo que te sucede, entiendo lo que es mirarse frente al espejo y verse sin pelo. Uno llora 2 días seguidos, aunque vos me digas que no te importa que realmente se te caiga el pelo porque más importante es que te cures o que vivas más tiempo, que vivas mejor, sí importa, siempre importa.
La alopecia es una de las toxicidades realmente más claramente agresivas. Que baje los glóbulos blancos el paciente no lo siente, salvo que se infecte. Eso lo ve el médico. Otro tipo de toxicidades tampoco el paciente lo resiente mucho, pero la alopecia constituye uno de los factores más desagradables de la quimioterapia, ya que muchos otros toxicidades como las náuseas, vómitos, etcétera, por suerte hoy día contamos con medicación que puede controlar esa situación. Pero yo diría que en el caso particular del TDM1, no el valor de la droga es solamente por la alopecia, eso es el mínimo comparable con todos los otros beneficios que esta droga da. Aunque produjese alopecia, TDM sería una droga muy importante. No es inusual que ante ciertos esquemas de quimioterapia con drogas que tienen mucha toxicidad, un paciente sea renuente a seguir con el tratamiento. Yo diría que el abandono total del tratamiento se ve pocas veces. En general, el que toma la decisión de dejar el tratamiento cuando es muy tóxico es el mismo médico y eventualmente puede cambiar la medicación. Desde ya que cualquier droga que no tenga efectos secundarios manifiestos es bien recibido. Pero para el paciente venirse a hacer quimioterapia al hospital de día, donde habitualmente es donde concurre una paciente, simplemente ese hecho ya no es agradable, más allá de lo bien que le puede estar haciendo la medicación. Pero por supuesto, el suprimir toxicidades que agravarían esa situación es un hecho muy relevante. Generalmente la paciente cree que uno le miente cuando le dice que no va a ser tóxico, demás. No, en general se plantean las cosas tal cual son y cuando uno le dice al paciente, mira, estas drogas que vas a hacer no te hacen caer el pelo, bueno, ya hay por lo menos hay una sonrisa de agradecimiento, como si en realidad uno estuviera condonando esa situación, cuando no es así, sino que hay drogas que no hacen caer el pelo. Yo mencionaba antes que era necesario para la aprobación de una droga que esta droga haya demostrado efectividad en cáncer de mama metastásico. Los estudios hasta llegar a cáncer de mama metastásico y ver los resultados llevan muchos años. Y aunque estemos frente a la presencia de una droga que es altamente efectiva, hay que cumplir todos los pasos. Y esos pasos, vuelvo a repetir, son muchos años. Pasó con el trastuzumab, sabiendo que estamos en presencia de una droga útil, sin embargo, se tardó muchos años en la aprobación. Siguiendo al trastuzumab y en la misma línea de tumores que son HER2 positivos, esto es un 20% de la población con cáncer de mama, se sumó otra droga, el pertuzumab, que pueda actuar en forma conjunta con el trastuzumab. Ya hace no tanto tiempo, un año atrás, se demostró que la asociación de estas drogas es claramente efectiva en pacientes en las cuales el tumor, por su tamaño o por características distintas, la quimioterapia es previa a la cirugía. A eso denominamos nosotros tratamiento neoadyuvante. Hace poquitos días atrás, exactamente alrededor del 12 de septiembre, la FDA, el ente americano que regula y controla la administración de fármacos o autoriza los fármacos a emplear, ha autorizado esta asociación del pertuzumab con el trastuzumab en neoadyuvancia en forma estándar. Ya dejó de ser dejó de estar en un estudio de investigación por la alta efectividad mostrado en este tipo de estudios que yo mencionaba antes, en aplicar la medicación antes de operarlo. Y esto surge
de que en realidad en esa condición nosotros de alguna forma tenemos una prueba biológica de la efectividad del tratamiento. Si nosotros empezamos con quimioterapia antes de la cirugía, una vez que hizo el tratamiento quimioterápico más los monoclonales, como en este caso el trastuzumab, pertuzumab, cuando la paciente va a la cirugía, nosotros vemos el efecto que produjo el tumor sobre el tejido. Esto es una especie de experiencia in vivo de lo que sucedió. Ya no nos estamos guiando por una radiografía, por una mamografía o lo que fuera, sino directamente viendo lo que pasa con el microscopio. Y en esos casos se ven como casi en el 50% de los pacientes o más, el tumor desapareció totalmente, no está más. No quiere decir esto que la paciente esté curada, es más, no lo sabemos. Por eso la paciente igual hace cirugía, pero por supuesto esa cirugía siempre va a ser mucho menor que la cirugía que se hubiese planeado previamente a la utilización de esta medicación. Esto que acabo de comentar es un paradigma, es un quiebre en la aceptación por parte de la FDA de drogas antitumorales que no necesitan pasar por todo el recorrido que mencioné antes, sino que a través de estos estudios de neoadjuvancia permite acortar tiempos de aplicación de esta combinación de drogas, en particular esta que se llama trastuzumab más pertuzumab.